Y nos vamos ahora con una nota que la veníamos buscando y se dio la oportunidad. Agradecemos esto. Gracias a productoras audiovisuales varillenses ya de recorrido provincial y nacional. Las tengo en línea telefónica. Estoy acá con Analía Calfulaf, quien les habla, Andrea Bertanoglio, y tengo en línea telefónica a Angie Bertone y Elisa Rivero, varillenses, integrantes de este equipo, que van a estar presentando un documental. Me parece muy bueno este documental. Homenaje también a nuestro héroe aquí de la ciudad de Las Varillas, al soldado Jorge Ludueña, quien entregó su vida en la Guerra de Malvinas. Y van a estar presentándolo al documental el próximo martes, el mismo 2 de abril. Hay mucho para hablar con Angie y con Elisa, y lo primero es saludarlas. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Acá estamos en una llamada en conferencia que lo hacemos por WhatsApp, así que esperemos que salga muy bien. ¿Quién un poco me cuenta? Porque ustedes tienen una productora que es Yatasto, y me gustaría que me cuenten, lo primero es cómo surge, cómo se evaluó, cómo fue la génesis de la temática que ustedes eligieron para poner todos los esfuerzos, los talentos y hacer el documental. Te cuento un poco. Por un lado, las Islas Malvinas es un tema que tenemos siempre presente en nuestro pensamiento y en nuestros sentimientos. Y en el aniversario número 40 de la Guerra de Malvinas se abre un concurso del ENACOM para producciones audiovisuales que repiensen la soberanía a 40 años del conflicto. Y bueno, aprovechando esa oportunidad y habiendo conocido a lo largo del trabajo de la misma productora muchas historias que se desarrollaban durante la guerra, pero que se desarrollaban en el continente, en la Argentina continental, se nos ocurrió hacer un documental que retrate eso, cómo vivió la guerra, la ciudadanía en el continente. Ese fue el eje entonces que ustedes buscaron. Y en este documental está la historia de acá, de la familia de Jorge. Exactamente, porque quisimos mostrar un poco cómo uno de los ejes es las familias, cómo vivían las familias, el hecho de tener a un hijo, a un hermano, a un ser querido en la guerra sin tener mucha información, porque la comunicación era un problema, se enteraban más por las noticias, pero después pasaba otra cosa, y así empieza el documental, con una entrevista a Manuela y a Estela Maris, hermana y madre del soldado Ludueña, y a partir de ahí el conductor del documental empieza a hacerse preguntas a partir de ver esos relatos con tantas partes incompletas, ¿no? De tanta información que las familias no tenían en ese momento. Bueno, muy bien. Pregunto una más, después se la paso a Analía. Me gusta que sea género documental, porque es un tratamiento de lo que aconteció, el tratamiento a través de la verdad, digamos, sobre todo teniendo en cuenta estos testimonios. Así es, hacemos un recorrido por los distintos testimonios. De todos modos, hay un hilo conductor que sí pertenece a la ficción, pero solo a modo de justamente conectar los relatos, que bueno, es un periodista que va entrevistando. La dinámica. Y, a modo anecdótico para comentar, ustedes han colaborado con nosotras en esta parte que tiene que ver con la ficción, como locación, con el estudio. Ya se puede ver eso desde el primer capítulo. Ah, claro, sí. Bueno, muy bien. Bueno, el gusto, ¿no? Que de tener de ayudarlos. A mí me parece muy importante lo que ustedes están haciendo, porque por la relevancia que tiene la producción audiovisual, que después no tiene fronteras, me los van a ir contando.
bueno, todo el recorrido que puede llegar a tener este material, y por este trabajo de conocer, de informarnos, de mantener también la memoria en relación a estos hechos, y en muchos casos de que mucha gente se entere de cómo fue realmente ese dolor de la guerra para muchas familias y para la comunidad en general. Sí, exactamente, de eso se trata, de contar nuevas historias. Algunas personas las podrán conocer, pero quizás otras no. Viste, estas cosas que pasan, que uno piensa la guerra como algo tan grande, tan cruel, y bueno, y está lleno de pequeños relatos, porque como así de cada soldado que fue a la guerra se podría hacer una película. Claro. Hay un montón de cosas que pasaron en el continente, en las fábricas, entre los trabajadores, la gente que hacía el puente aéreo desde el sur del país. Hay un montón de cosas para contar. Acá en la zona, no sé si han tenido oportunidad, todas las donaciones, que fueron muchísimas, que se hacían para que los chicos tuvieran su comida, para que la gente que estuviera allá representándonos a nosotros en esta guerra estuviera bien, y después, bueno, todo lo triste de enterarnos que casi no llegó nada, ¿no? No sé si han llegado también a todo lo que fue los medios de comunicación, el canal oficial, las coberturas, el decir que estábamos cerca de ganar. Bueno, triste, ¿eh? Triste. Sí, de hecho, bueno, eso trata un poco también el documental, por eso esta idea de filmarlo en Córdoba y en Chubut, como fue filmado. Córdoba recibiendo las noticias por la tele, por la radio, por las revistas, que bueno, de hecho todo el documental se va acompañando con páginas de revistas que nos dieron excombatientes, y ver eso, cómo se vivía acá en Córdoba y cómo lo vivían en el sur, que veían los aviones despegando y yendo a las islas. Claro, bien. Le paso la llamada a Analía. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Analía? ¿Cómo están las dos ahí? Bien, aquí estamos en esta llamada tan interesante, presentando en la previa, ¿no?, de lo que va a ser la presentación del documental. Ustedes cuenten un poco cómo es el recorrido que va a ser esta presentación. Contaban recién que empieza por Puerto Madryn. Así es, vamos a hacer un estreno triple en esta semana, empezando por Puerto Madryn en la vigilia el 1 de abril, después seguimos en Las Varillas el 2 y finalmente en Villa María el 4, o sea, el jueves. Uh-huh. Bien, va a ser triple estreno, ¿no? Y me imagino que eso tiene una gran importancia. ¿Cómo se han elegido los lugares y cómo han hecho la logística para presentar en diferentes lugares? Elegimos los lugares porque fueron donde hicimos los rodajes, donde se rodó el documental, y eran los primeros lugares donde queríamos presentarlo. En Puerto Madryn, el lugar donde nos prestaron para hacer las entrevistas, que es el Ecocentro Pampa Azul, es una locación hermosa que tuvimos para filmar, que ya la van a poder ver en el documental. Uh-huh. Ahí mismo también tienen una sala de proyección, así que se va a proyectar el documental el 1 de abril, que después a la noche se hace la vigilia, como previa a la vigilia, digamos. En Las Varillas también estuvimos haciendo el rodaje de esta entrevista y de algunas escenas de ficción, que aprovecho otra vez para agradecerles por poner a disposición el estudio ahí, que salió muy lindo, ya lo van a poder ver también el martes. Qué bueno, qué expectativa. Y, bueno, sí. Y como siempre, desde la Dirección de Cultura, poniendo el Teatro Colón a disposición, ¿no? Que, bueno, con la Eli hemos transcurrido largas tardes ahí y bueno, nos gusta ir siempre. Sí, y también han transcurrido gran parte de su adolescencia ahí en el Teatro Colón ustedes. Tienen historia. Con teatro. Sí. Nos encanta volver. Fuimos muy felices. Realmente. Bueno, aquí veo el documental Al otro lado de Malvinas. ¿A qué se debe ese nombre? A pensar eso, a cómo se vivió desde la sociedad, no desde lo que se suele representar. Porque cuando sale el concurso decíamos,
Bueno, a las Islas Malvinas no podemos ir a filmar porque no llegamos. Claro. Entonces, pensando una vuelta para hacer algo con los recursos que teníamos y que a la vez sea novedoso, era contar ese otro lado, la otra cara, que bueno, ya hay muchas producciones sobre lo que pasó en la guerra, y deberían ser más, ¿no? No es que digo que es suficiente, pero ya que había tantas que se centraban en eso, en el relato de lo que fue ahí, se nos ocurrió esto, ver el otro lado, la sociedad civil, cómo la vivió a la guerra. Y no solo la sociedad civil, pero todo lo que se desarrolló en el continente. Uh-huh. ¿Cómo fue el trabajo de investigación sobre el tema? ¿Hicieron entrevistas? Exactamente. Bueno, nosotros, el tercer lugar donde se va a proyectar es en el espacio Inca de Villa María, porque nosotros también estuvimos haciendo parte del rodaje en Villa María, entrevistando a un profesor de mi universidad, Pablo Hueve, que siempre en sus clases nos compartía mucho su sentimiento malvinero. Y bueno, estuvimos la primera parte del proceso de investigación, ayudados mucho por él. Él está doctorado en Relaciones Internacionales y es un tema que realmente lo apasiona y nos ha contagiado esa pasión a sus estudiantes. Y entonces fue muy guiado por él al principio, y después esto con las pequeñas historias que conocía cada parte del equipo, ir como profundizando, poniéndonos en contacto con gente que sentíamos que podía dar su aporte testimonial, y bueno, viendo a ver qué querían hablar, qué quería que se muestre, qué nos interesaba mostrar a nosotros. Y después, una vez que tuvimos como pre-entrevistas con todos, nos trasladamos a cada uno de los lugares a filmarlas. Uh-huh. Bien, ¿el equipo es el mismo de la miniserie que ustedes habían presentado sobre la fuga del Buen Pastor? Exactamente, sí, es el mismo. Uh-huh. En aquella oportunidad habíamos visto actores en escena, porque era una miniserie, era distinta, gente que bueno, que colaboró, que fue parte, digamos. En este caso, vamos a ver alguna cosa así similar. En este caso se centra más en los entrevistados. Uh-huh. Y está el conductor, que es Fabricio Sanguinetti, él se sumó, uh-huh. Es una nueva incorporación al equipo, que se sumó como conductor, que también le apasiona mucho el tema. Va a estar él narrando esta historia. Soledad Boyero, que fue ahí a los estudios también a hacer una pequeña participación especial de una actriz muy destacada de Las Varillas. Uh-huh. Y bueno, la que había participado en el brete también con un papel muy hermoso había sido mi queridísima tía Adriana Rasco, sí, que ahora nos prestó también su casa para que sea la locación, la casa de este periodista. Ajá, muy bien. Pero qué interesante. Ahí les paso con Andrea a ver si seguimos con un poquito más de la entrevista. Sí, estamos aprendiendo mucho de cómo es esta preparación de este documental, y a la hora de ir entrelazando historias, tenemos la historia entonces de Jorge Ludueña. ¿Y qué otras historias tienen? Después, en el segundo capítulo, vemos cómo se vivió el conflicto en la fábrica de aviones de Fadea, en la fábrica de aviones argentinos. Después, el tercer capítulo es sobre un grupo de veteranos que todavía no tiene, un grupo de soldados que fueron convocados a cumplir tareas bajo bandera durante el conflicto, pero por cuestiones burocráticas y de esas cosas que tiene la historia, no son reconocidos como veteranos. Sí, porque no son reconocidos como excombatientes. Claro. Sí. Viste que tenemos gente de acá de Las Varillas también. Sí, que también los invitamos a ver el docu. Sí. Porque bueno, ahí te cuento un poco cómo es, ponemos a debatir entre, no personalmente, pero un veterano por un lado expone los argumentos y uno de estos excombatientes también expone los suyos. Claro. Después pasamos a la parte
de Puerto Madryn, que es cómo vivió la gente el conflicto acá, a diferencia de cómo se vivió en Córdoba, que es en los primeros capítulos. Y después contamos la historia de cómo fue el regreso al continente de los soldados, que durante muchos años hubo un proceso de desmalvinización donde se dejó, se lo silenció mucho, que bueno, hay una trágica historia también durante esos años, pero hubo un momento en el que sí pudo haber un encuentro entre la ciudadanía y los soldados, que fue el primer barco que llega al continente con los soldados. Si alguien no sabe esa historia, se conoce como el día que Madryn se quedó sin pan, y si quieren saber qué pasó, bueno, van el martes al teatro. Bien. Pues muy bien, está muy bien presentado. Pero bueno, tiene un nombre muy interesante. Qué lindo. Y después, sí, porque se recuerda así con esa expresión ese día, porque dicen que la ciudad quedó sin pan y sin nada de comida. Claro. Y el anteúltimo capítulo es también en Puerto Madryn, sobre lo que pasó 2 años después, cuando un buque norteamericano quiere desembarcar en el mismo puerto donde desembarcaron los soldados, y a la ciudadanía no le pareció una buena idea. Y bueno, si quieren saber qué pasó, también tienen que ir el martes. El martes. ¿Cuántos capítulos son? Son 7, el último es una conclusión de 7, ¿de qué duración? De 10 minutos. 7 de 10 minutos. Bien. Bueno, y este material, aparte de la presentación esta que están haciendo, ¿va a estar en alguna plataforma? Sí, próximamente seguramente en las mismas en que está el brete. Ah, bien, perfecto. Para qué lindo, lo vamos a estar difundiendo también a esto. Particularmente, yo quiero preguntar esto acá a las dos, tanto Elisa como Angie. Cuando uno tiene la oportunidad de estar presenciando personas que te dan su testimonio de su vida, de su sentimiento, de su dolor, particularmente por el tema, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes aprendieron de esta experiencia de hacer el documental? Ay, yo hablo todo el tiempo rápido para que no haya silencios, amiga. No sé si quieren contestar vos algo. Contesta y después hablo. Bueno, es muy... Y yo soy muy sensible y particularmente con el tema de Malvinas es algo que me pone las emociones a flor de piel, y uno siempre lo tiene presente. Me parece que es un sentimiento de todo el pueblo argentino. Se notaba mucho cuando apenas le escribíamos a la gente para ver si nos daba el testimonio, siempre con lo mejor. Pedíamos un lugar y también nos lo daban, porque es un ejercicio que hace toda la ciudadanía. Y bueno, estar cara a cara escuchando esos testimonios es muy movilizante. El escuchar a la madre de Jorge, hablar de su hijo, que pensaba, vivía a la vuelta de donde era mi casa, donde yo viví cuando tenía hasta la edad de Jorge, más o menos. Y pensar eso, que tenía la misma rutina que yo, que llegaba del colegio y se iba al Huracán a jugar con los amigos del fútbol. Bueno, yo no jugaba muy bien a ningún deporte, pero bueno, iba. Y pensar eso, que tenía la misma edad que yo, que vivía a la vuelta en mi casa, que hacía las mismas cosas, me revolvía un montón de sentimientos. Pero a su vez, más allá de lo emotivo, que todos los testimonios tenían un montón de emociones, te transmitían un montón de sentimientos cruzados, nos dejó mucha esperanza de seguir pensando en la defensa de nuestra soberanía, que no va más allá de los gobiernos, de lo que pase con las instituciones del país. Nos dejó esa esperanza de que hay un pueblo que tiene memoria y que sabe qué es lo importante y que es algo que nos une a todos los argentinos. Así es, tal cual. Así como lo que buscamos es mostrar este otro lado, bueno, a nosotras, claro, al estar en el momento ahí frente a cada uno de estos testimonios, nos resultó súper movilizante. De hecho,
inevitablemente tuvimos que hacer un recorte, pero en realidad cada entrevista duró mucho más tiempo y compartimos bastante con cada uno de los entrevistados. Con algunos tuvimos la oportunidad de compartir más, con otros por ahí un poquito menos por una cuestión de tiempos, pero es muy fuerte tener una persona al frente que está exponiendo un dolor tan fuerte y bueno, esa es justamente la idea. Por ahí, si nos hubiéramos concentrado más en mostrar el conflicto bélico, uno puede a lo mejor disociar un poco más de esa realidad porque es algo que no nos es lejano, pero en cambio cuando lo vemos y lo conocemos a través de personas que, como dice Angie, recorrían los mismos espacios que recorrimos nosotras, como en el caso de Jorge, por ejemplo, o tenían nuestra edad y de repente estaban viviendo que tener a un hermano en un conflicto con el cual no se podían ni comunicar, y todo eso hace que uno empatice desde otro lugar. Uh-huh. Y es súper movilizante. Sí, bueno, yo les agradezco el tiempo que nos han dedicado. De mi parte la saludo, me parece muy lindo este trabajo que ustedes están haciendo. Y bueno, la invitación entonces para todos los que puedan acompañarnos en esta presentación del próximo martes en un lugar maravilloso que tenemos en Las Varillas, que es el Teatro Colón. Exactamente, el martes a las 20 los esperamos. Están invitadísimas ustedes y todos los oyentes. Pero muy bien, ahí la saludo y le paso el momento de saludo también a Analía. Uh-huh. Sí, simplemente esto, ¿no? Me quedé pensando en la habilidad para rescatar las historias que cuentan la historia, ¿no? Me parece que eso es un poco lo que vamos a ver ahí en el documental y que también nos vamos a emocionar y bueno, vamos a poder ver esta parte de la historia a través de estos protagonistas que ustedes nos van a traer ahí a la pantalla. Bueno, y eso, simplemente para reforzar la invitación, ¿por qué la gente tiene que ir a ver al otro lado de Malvinas, al Teatro Colón? Porque es una forma, primero, de encontrarnos, que es lo más lindo. A nosotros nos gustan mucho las proyecciones para encontrarnos tanto con los que colaboraron con la producción como otras personas que puedan estar interesadas, para recordar la historia en este 2 de abril, un nuevo aniversario de la guerra, para reflexionar y pensar cómo, sin caer de nuevo en algo tan horrible como es una guerra y que nunca en realidad hay un ganador y un vencedor, pensar cómo vamos a hacer los argentinos para defender nuestra soberanía y volver a Malvinas. Uh-huh. Bien, muy bien. Elisa, las motivaciones para ir al teatro, tuyas también, ¿no? ¿Qué esperas? La motivación. Uh-huh. Y bueno, esperamos, como decía Angie, poder encontrarnos. Siempre la de Las Varillas para nosotras es un poquito más especial. Y bueno, por ser en el teatro y por estar con los nuestros. Así que realmente nos encantaría que puedan estar presentes. Y les recomendamos, porque como hablábamos, es movilizante, así que les recomendamos llevar pañuelitos. Sí. Al final de la proyección, como solemos hacer siempre, estemos abriendo también un espacio al diálogo y a las preguntas para eso, hacer una apuesta en común y compartir. Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchas gracias, chicas, por este diálogo previo a la presentación. Y bueno, nos estaremos viendo. No vamos a decir la palabra que no hay que decir, pero bueno, ahí vamos a estar. Muy bien, muchas gracias por respetar la cábala, por el espacio y por habernos prestado el estudio también. Bueno, favor. Un placer. Bueno, saludos a estas productoras audiovisuales, pero muy bien, profesionales, con mucha garra. Profesionales. Pero muy bien. Bueno, un abrazo. Gracias. Las teníamos. Chao. Elisa Rivera y Angie Bertone, que nos hablaban de esta producción que me parece
Muy buena, muy necesaria a su vez, ¿eh? Muy necesaria. Qué importante que es, ¿no? Que existan estas producciones, porque además son la forma de mantener viva la historia y la memoria. Es decir, porque generaciones jóvenes, nuevas, que se van sumando y van tomando la posta y contando la historia y buscando los testimonios de gente que todavía está viva. Que todavía está, o sea, es muy reciente toda esta historia. Entonces tenés los testimonios para poder contarla. De contemporáneos, contemporáneos. Muy bien, sí. Muy bien. No, muy lindo, muy bien. Aparte, bueno, desde el punto de vista de la realización, muy bien logrado. Así que invitados todos a participar. Hay una entrada, creo que la tenés ahí en la invitación, no sé si está el monto. Bueno, es una entrada que hay que comprarla para ayudar también a la producción. Y bueno, esto es, reiteramos, es el próximo martes 2 de abril a las 20 horas en el Cine Teatro Colón de la ciudad de Las Varillas. Invitados todos.